Buenas tardes, muchachos. Estamos acá nuevamente para una nueva capsulita. Bueno, ya saben cómo funciona. Voy a apagar mi cámara y comenzamos. Ok, hoy vamos a hablar de los verbos regulares e irregulares. Es un tema bastante fácil, bastante sencillo. Entonces, comenzamos. Ok, verbos regulares e irregulares. Primero vamos a comenzar hablando de los verbos regulares. ¿Qué son los verbos regulares? Bueno, la definición es esta. Son todos los que se ajustan a su modelo de conjugación sin alterar ni la raíz ni las desinencias o terminaciones. Es decir, la mayoría de los verbos en español tienen esta forma. Pero, ¿qué es esto? Es la definición. Veamos la teoría. Perdón, vamos a lo práctico. Un verbo hace regular cuando no cambia su raíz o lexema, pero no importa. La palabra lexema. Lo que quiero decir es que lo importante es esto. Es aquel verbo que no cambia su raíz cuando se conjuga, ni sus desinencias. Ok, vamos a ver, ¿lo vieron ahí? Ahí lo estoy cambiando. Entonces, básicamente es esto. Veamos un ejemplo para entenderlo. Ok, primero, hay una cosa importante. Todos los verbos tienen un origen, tienen un infinitivo, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, los verbos tenemos que localizar de dónde provienen. ¿Para qué? Para localizar después su raíz. Entonces, por ejemplo, yo tengo el verbo amar. ¿Qué pasa si yo tengo la palabra amo, amas o amaremos? Amo, amas o amaremos viene de amar. Este amar es el infinitivo. ¿Por qué es el infinitivo? Porque termina en ar. Amar, cantar, todos estos, comer, reír, todo, recordemos, todo lo que las formas no verbales de los verbos, eso se ve en años anteriores. Pero bueno, les recuerdo eso entonces. Cuando me dan un verbo conjugado, yo localizo el infinitivo. ¿Por qué? Porque cuando yo localizo el infinitivo, es decir, esta forma, si amar, comer, vivir, etcétera, yo fácilmente puedo obtener su raíz. ¿Y qué hago? Simplemente elimino la parte infinitiva, es decir, elimino el ar en este caso. Y si yo elimino el ar en la palabra amar, ¿qué me queda? Me queda am. Y an sería la raíz. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo conjugo este verbo y la raíz no cambia, esta raíz que está acá, que estoy poniendo en negrita y que estoy haciendo más grande y que estoy señalando en amarillo, si esta raíz no cambia cuando yo la conjugo, yo voy a decir que ese verbo es regular. Veamos este caso. Vamos a ver. Voy a hacerlo más grande para que se vea. Ok, veamos este. Ponemos acá. Entonces yo tengo la palabra yo amo, tú amas, él ama, borramos por acá esto, él ama, nosotros amamos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero que observen es que el am no cambia en ninguna de las conjugaciones. No cambia, entonces amar es un verbo regular. Fácil, ¿verdad? Es bastante fácil, a pura verdad. Ok, veamos. Veamos ese ejemplo de beber. ¿Qué pasa si me dan el verbo bebo, bebes, bebe, bebemos, etcétera? Yo tengo que localizar el infinitivo. Yo digo, mira, beber, bebo viene de esta palabra que está acá. Este sería el infinitivo. Bebo viene de beber. Ahora sí, ¿cuál es la raíz? Para obtener la raíz, recordemos que yo elimino esta parte de acá. Elimino la parte infinitiva y la parte infinitiva sería el er. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar la raíz. Acá voy a eliminar esta palabra para que no se confunda. Me va a quedar la raíz, me va a quedar esta palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo conjugo este verbo, yo bebo, tú bebes, él bebe, etcétera, y no cambia su raíz, yo voy a decir que este verbo es un verbo regular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces veamos el caso. Yo bebo, tú bebes, ¿qué observo? Observo acá la raíz, la raíz, la raíz, la raíz no cambia. Entonces beber es un verbo regular. ¿Estamos de acuerdo? Beber y amar son verbos regulares. Ahora sí, hay una cosita que tenemos que tener en cuenta, que hay una palabra que se llama, que hay un par de palabritas que se llaman los cambios ortográficos. ¿Qué son los cambios ortográficos? Son cambios mínimos, son cambios necesarios para que la palabra no pierda su sentido. ¿Qué pasa? Que estos cambios ortográficos se aplican a los verbos regulares. Son cambios mínimos y la mayoría de las veces vienen al final de la palabra. Veamos unos ejemplos para entenderlo.
¿Qué pasa si yo tengo este verbo, exigir? Es claro que si yo elimino la parte infinitiva, esta parte, el ir, voy a obtener su raíz. Su raíz sería esto, exig. Esta sería su raíz. Vamos a hacerlo, vamos a ponerlo en otro color. Me gusta el color azul. Esta sería su raíz. Pero ¿qué pasa cuando yo menciono la palabra, cuando yo lo utilizo en el indicativo de la primera persona? O más fácil, ¿qué pasa cuando yo lo digo en primera persona? Yo no digo yo exigo. No, no está bien esa palabra. La palabra correcta es decir exijo. Observemos que cambia acá. Cambia una G por una J para que tenga sentido, para que suene coherente. Luego, en las demás combinaciones, sí se escribe con G. Exigimos, exijo, exigieron, etcétera. Pero en primera persona, cuando yo lo utilizo, para mí, en mi caso, yo digo yo exijo, cambia la G por J. Bueno, este pequeño cambio, este cambio pequeñito, se considera un cambio ortográfico y se dice que el verbo sigue siendo regular porque no cambió su raíz. O el cambio casi siempre es al final de la palabra, una letra, es mínimo el cambio. Veamos esta palabra dirigir. Si me dan el verbo dirigir, yo me pregunto, bueno, ¿cuál es la raíz? La raíz tiene que ser eliminando el IR. Entonces, vamos a ver, voy a regresar. La raíz sería esta, dirigir. Pero ¿qué pasa cuando yo digo yo dirijo? Yo no le voy a decir a nadie yo dirigo. Nadie me va a entender. Entonces es necesario hacer un cambio ortográfico. Cambiar en este caso nuevamente la G por J. ¿Para qué? Para que la palabra suene coherente, tenga sentido. Este cambio no implica que el verbo pierda su regularidad. Este cambio es un cambio ortográfico, es un cambio mínimo. Entonces el verbo se sigue considerando regular. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver, vamos a otro ejemplo. Creo que por acá tengo otro. ¿Qué pasa con la palabra distinguir? Me dan este verbo. ¿Cuál es la raíz de distinguir? Yo aquí en este caso ya eliminé el ir. Eliminé esta parte de acá. Entonces obtuve la raíz. La raíz es esta, distingue. Aquí. Esta sería la raíz. Ahora, ¿qué pasa si usted dice yo distingo? No suena coherente, no suena bien. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, lo que hacemos es que se escribe yo distingo. Se cambió la U por O. Este pequeño cambiecito al final de la palabra, al final de la raíz, es un cambio ortográfico. El verbo sigue siendo regular. Veamos esta palabra ejercer. Si me dan el verbo ejercer y me preguntan cuál es su raíz, recordemos, elimino esta parte, el acá, y obtengo su raíz, que en este caso sería esta, ejerce. Esa sería la raíz. Pero ¿qué pasa si yo digo yo ejerco? Está mal dicho. No está correcto. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es que se cambia esta C que está acá, lo observamos acá, que la voy a poner en azulito, se va a cambiar esta C, se va a cambiar por esta Z. Ejerzo. ¿Para qué? Para que la palabra siga teniendo sentido. Cuando ocurre ese cambio mínimo al final de la raíz, cuando cambia eso mínimo, pero no afecta el resto de la raíz, ese cambio es un cambio ortográfico y sigue considerándose como regular ese verbo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí vimos unos ejemplos. Ok, les recuerdo. Acá pongo unos ejemplos. Por ejemplo, adelgazar, adelgacé, cambió la Z por la C. Pescar, observemos que la raíz es pesc hasta la C acá, pero yo digo pesqué, yo pesqué. ¿Qué cambió acá? Cambió una C por una Q. Bueno, igual este documento se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp que tenemos. Y bueno, observen los demás ejemplos. Por ejemplo, fingir, finjo. Cambió una G por una J en la raíz. Ese cambio es ortográfico. No implica que el verbo pierda su regularidad. Entonces, son cambios que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, los cambios ortográficos son cambios mínimos. Casi siempre al final de la raíz, una letra es la que cambia. Por una letra, pero es por una cuestión de lógica, de sonido, como les decía anteriormente. Usted no dice yo venco, en el caso de vencer, usted no dice yo venco, no, usted dice yo venzo. Cambió la C por Z, pero casi en las demás combinaciones, por ejemplo, vencimos va a ser con C, vencieron va a ser con C, etc. Bueno, ahí estamos con los verbos regulares. Otra cosa, bueno, ahora sí vamos a los verbos irregulares. Claro, los verbos irregulares obviamente van a cambiar su raíz. Entonces, por ejemplo, veamos lo siguiente.
veamos, pongamos ejemplos para que se capte de mejor forma. Yo tengo estos verbos que tengo acá: pedir, cerrar y dormir. ¿Cuál es la raíz de pedir? Claro, la raíz de pedir es, yo elimino la parte infinitiva y obtengo ped. La raíz es ped. Esta sería la raíz. Pero ¿qué pasa si yo digo lo siguiente? Yo pido, observemos, esta raíz es diferente a esta raíz que está acá. Aquí cambió la E por I, cambió algo dentro de la raíz es diferente, este verbo es irregular. ¿Qué pasa si yo tengo cerrar? Si yo elimino el ar, que está acá, voy a obtener la raíz, y la raíz sería esta, ser. Entonces, pero ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo la palabra cierro? Cierro viene de cerrar, pero ¿qué observo? Que aquí cambió la raíz. De hecho, que se agregó algo. Esto se llama diptongación. Cambió la E por IE. Aquí, aquí era una vocal solamente y aquí agregamos un diptongo, IE. Pero bueno, no importa, eso lo vamos a ver más adelantito. Es bastante fácil. Es solo para que usted observe que es un verbo irregular. Entonces, en el caso de dormir, la raíz sería dorm, eliminando esta parte de acá del ir. Pero ¿qué pasa si yo digo yo duermo? Observemos, la raíz cambió, ya no es dorm, sino que ahora es esto, se agregó una V acá. Al tener ese cambio, al pasar de O a V aquí, estoy ante un verbo irregular. Ok, esos serían los verbos irregulares, son los que cambian su raíz. Hay verbos que son especiales, que cambian toda la forma. Por ejemplo, tenemos caber, la raíz sería cap, eliminando el acá. Eliminando esto, me queda la raíz, que sería cap en este caso. Pero ¿qué pasa? Que yo no digo, yo digo, yo no quepo. Entonces, observemos que caber cambió por quepo, cambió toda la raíz. Uno dice, bueno, parece que son dos palabras diferentes. Bueno, quepo viene de caber y observemos que cambió toda la raíz. Esta palabra es súper irregular. ¿Qué pasa con haber? Haber es un verbo irregular también. La raíz es up. Pero ¿qué pasa? Que si yo digo lo siguiente, hubo fiestas. Aquí observemos que mucha rayo. Cambió la raíz, ese verbo también es irregular. Bueno, así a grandes rasgos. Hay varios tipos de irregularidad. En el examen, desde hace mucho tiempo, yo no he observado que pregunten por los tipos de irregularidad. Siempre preguntan si es regular o irregular, reducen a eso los ejercicios. Entonces, eso es el enfoque que le estamos dando acá. Pero vamos a mencionar por una cuestión formal que existen muchos tipos de irregularidades. La irregularidad vocálica, ya lo vamos a ver, que cambia una vocal por otra. La irregularidad consonántica y que cambia una consonante por otra consonante. La irregularidad mixta, que es cuando se combina la irregularidad vocálica y la consonántica al mismo tiempo. Ya lo vamos a ver. Las raíces supletivas, que ya lo vamos a ver, los verbos defectivos y los verbos con participio irregular. Nosotros nos vamos a quedar solamente con los cuatro primeros y los vamos a mencionar por encima porque el examen no exige eso, nada, exige lo mínimo, exige saber cuál es un verbo regular o irregular, y para eso no hace falta saber de todas estas cosas, pero las vamos a ver un momento. Ok, vamos a ver, veamos. Okay, veamos la primera, la irregularidad vocálica. La irregularidad vocálica, ¿cuándo ocurre? Cuando cambia una vocal por otra vocal, por ejemplo, o cuando hay una diptongación. Veamos el primer caso. Pedir, pido. Observemos que la raíz de pedir es ped, pero yo tengo luego la palabra pido. Cambió la E por I. Obviamente hay una vocal que cambió por otra vocal. Caber por cupe. Caber por cupe. Entonces, ¿qué cambió acá? Cambió la A por la U en la raíz. Es un cambio de una vocal por otra vocal. Y luego tenemos el caso de la diptongación, que la diptongación, estos son estos casos, IE, UE. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo nevar? El verbo nevar, si yo busco la raíz de nevar, es acá, N-E-V, nev. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo nieva? Cuando tengo el verbo nieva, aquí cambio la E por IE. Aquí se diptongó la palabra. En el caso de dormir por duerme, observemos, la raíz es dorm hasta la M, pero la gente dice, él duerme, por ejemplo, cambió la O por UE. Bueno, eso es una diptongación. Eso es como teórico. En realidad, en el examen lo que se necesita es saber reconocer los verbos. Es muy intuitivo esta materia. Entonces, vamos a ver.
Bueno, también vamos a tener algo que se va a llamar la irregularidad consonántica. La irregularidad consonántica es cuando cambia una consonante por otra. Entonces, veamos, yo tengo el verbo hacer, pero ¿qué pasa si me dan el verbo hago? ¿Qué cambió acá? Observemos. La raíz sería esta que está acá. La voy a subrayar. Sería hacer, pero ¿qué tengo acá? Tengo hago. Acá cambió la C por G. Hacer, hicimos, por ejemplo, cambió toda la raíz, si fuera el caso. Veamos este caso de haber. Yo digo, haber, la raíz es esta. Es esta que está acá. Pero, ¿qué pasa si yo tengo haya, que viene de haber? Uno dice, mira, cambió la B por Y. Entonces, acá están los cambios. En el primer caso cambió la C por G, en el segundo la B por Y. Entonces, bueno, eso es un caso que tenemos por ahí. Ahora tenemos las irregularidades mixtas. Chicos y chicas, estoy mencionando la teoría rápidamente. Van a ver que en el examen funciona de manera diferente. Es mínimo lo que hay que saber. Entonces, veamos las irregularidades mixtas. Entonces, presentan tanto una irregularidad consonántica como vocálica. Entonces, por ejemplo, tengo la palabra decir, el verbo decir, perdón, la raíz es de C, pero me dan la palabra digo. Yo digo. ¿Qué cambió aquí? Cambió la E por una I, cambió la C por una G. Cambiaron bastantes cosas de la raíz. Entonces, una vocal por otra vocal y una consonante por otra consonante. Irregularidad mixta, punto. No hay más que hacerle a esto. Por ejemplo, veamos el caso de saber. Saber, la raíz de saber es esta que está acá. Esta que está acá, que la voy a subrayar, por cierto. Perdón, denme un chance. La voy a subrayar. Pero, ¿qué pasa si me dan sepa? Espero que él sepa tal cosa. Entonces yo digo, bueno, sepa viene de saber. Pero cuando yo analizo sepa, observo que cambio la E que está acá por una, cambió la A por una E y después cambió la B por una P. Entonces, bueno, ese cambio sería un cambio mixto. Ok, vamos a ver. Bueno, luego tendríamos algo que se llaman verbos supletivos, verbos con raíces supletivas. Entonces, presentan dos o más raíces, pero que son palabras muy fáciles de identificar. Por ejemplo, yo tengo ser, tengo el verbo ser, pero si yo combino ser, yo tengo somos. Uno dice, bueno, cambió bastante. Fuimos, seremos. Por ejemplo, dar, doy, daba, diera. Observen que estos verbos cambian su raíz. Eso es súper irregular. Ok, ahora sí. Vamos a problemas de los exámenes para ver cómo funciona esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber? Tengo que saber que los verbos regulares no cambian su raíz y los irregulares sí, punto, se acabó, no hay más que hacerle. Entonces, veamos este caso. Me dan este ejercicio, Hamlet, oh, bella Ofelia, etcétera, etcétera. Y me dicen Hamlet y me dan un espacio en blanco y me dice complete la información con la opción que presenta un verbo regular, es decir, un verbo que no cambia su raíz. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a localizar los verbos. Vienes, puedes, quieres y extrañas. Son los verbos. Ahora sí, voy a preguntarme, ¿cambian o no cambian? Bueno, analicemos los casos. En esta ocasión lo voy a hacer de esta manera, pero el día del examen ni siquiera hace falta que hagan esto. Entonces, vienes, viene de venir. El origen, la raíz es ven, pero aquí tengo vienes. Sí, claro, cambió la raíz, se diptongó. Entonces, y ese verbo es irregular. Pues viene de poder. La raíz de poder es pot, pero aquí tengo ue, aquí adentro la raíz. Cambió, es irregular. Quieres viene de querer. La raíz sería esta. Pero ¿qué observo? Que cambió la raíz. Observen, aquí tengo ue y aquí adentro, en la opción C, tengo ui. Claro, cambió la raíz. Ahora sí, extrañas a tu padre, es el verbo. Extrañas viene de extrañar. La raíz sería extraño, esto. Entonces, ¿qué observo? Tiene la misma raíz, punto, se acabó. Es la opción D. Quiere decir que extrañas es un verbo regular. Extrañas es un verbo regular. Entonces, vamos a hacerlo de esa manera.
Esa sería la opción número D. Bastante fácil, ¿verdad? No había que saberse toda aquella teoría, pero bueno, pero bueno, saberlo un poquito. Bueno, damos el siguiente caso. Ok, me dan esta otra pregunta. Quiero recalcar que estos ejercicios fueron tomados de exámenes de bachillerato viejo, para que lo tomen en cuenta. Me dan esta pregunta, me dan 2 espacios en blanco en este cuadro y luego me preguntan, complete la información con verbos irregulares, es decir, verbos que sí cambian su raíz. Aquí voy a ir más rápido. Si ustedes hacen el ejercicio que hicimos en este caso, se van a dar cuenta de que estos verbos están acá, percibieron, viene de percibir, etcétera. Son verbos que son regulares algunos. Tienen que tener cuidado acá porque un verbo puede ser regular y el otro irregular y ya no se cumple. Les están preguntando por 2 verbos irregulares. Bueno, acá en este caso ya voy más rápido. Yo sé que supo viene de saber. Observemos que cambió la raíz. Quiere viene de querer, cambió la raíz. Quiere decir que tanto supo como quiere son verbos irregulares. Entonces la opción es la opción D. En este caso la opción es la D. Ok, la opción es la D. Ok, no hice todo el análisis porque, por una cuestión de tiempo. Ok, veamos esta otra. Me dan un cuadro y me dan un espacio en blanco. No lo voy a leer. Me preguntan, complete con la opción que presenta una forma regular. Entonces agarro los verbos y me pregunto, ¿sueña? ¿Viene de soñar? Sí, cambió la raíz. Observemos, la raíz es acá nada más sonch. Pero aquí tengo V adentro. Busca, viene de buscar, observemos, tiene la misma raíz, entonces tiene que ser la B en este caso. Entiende, viene de entender, la raíz sería toda esta, pero aquí tengo una raíz, observemos, aquí tengo solamente E y aquí tengo IE, algo cambió dentro de la raíz irregular, punto. Encuentra, viene de encontrar, son palabras diferentes, la raíz cambió, entonces, bueno, en conclusión, esta sería la opción B. Ahora sí. Vamos con el último ejercicio. En este caso me dan un cuadro nuevamente, me dan un espacio en blanco y me preguntan, me indican que complete con un verbo irregular. Acá no voy a hacer el análisis exhaustivo, pero era viene de ser, punto, se acabó. Si el verbo es ser, yo soy, tú eras, listo, cambió, varió el verbo, aquí es la A. Entonces, para concluir, les menciono entonces que los verbos regulares no cambian su raíz. Por ejemplo, la palabra, el caso de amar es el ejemplo. Yo amo, tú amas, nunca cambia su raíz. Los verbos irregulares sí cambian, su raíz, recordemos. Bueno, eso es lo que hay que saber. Acá lo más difícil sería cómo identificar el verbo, de cuál infinitivo proviene y luego encontrar su raíz. Bueno, una cosita más, les quiero mencionar lo siguiente. Algunas de las diapositivas que utilicé en este ejercicio, en especial estas 2 que están acá, las agarré de este canal. La profe Noemi tiene buenos videos. Bueno, tiene un video sobre los verbos regulares e irregulares, lo pueden ir a ver. Y luego les quiero recomendar lo siguiente. Esto lo voy a dejar en la caja del video. En esta dirección. En esta dirección van a encontrar los exámenes del 2017, 2018 y 2019 y todos tienen solución. Acá dejo el link. Es de la Universidad de Costa Rica, entonces para que lo tomen en cuenta. Digitan ese link y ingresan ahí y pueden ver los exámenes. Bueno, creo que estamos llegando hasta acá. Muchísimas gracias. Creo que estamos acá, sí. Muchísimas gracias.